Filipenses 4, capítulo 4, del versículo 1 a la primera frase del versículo 6. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Hay una coma, pero vamos a continuar eso. Mañana vamos a estudiar este trocito y mañana seguimos con el otro trocito porque si no sería muy largo. En este pasaje Pablo trata la cuestión decisiva de cómo los creyentes pueden ser estables en su vida espiritual. Como el mandato de Pablo a permanecer firmes debe ponerse, ¿cómo el mandato de Pablo a permanecer firmes debe ponerse en práctica? Él enumera 7 principios básicos y prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Hoy vamos a ver cultivar la armonía en la comunión en la iglesia, mantener un espíritu de gozo, aprender a contentarse, descansar por la fe en el Señor, reaccionar, esto lo veremos mañana, reaccionar a los problemas con oraciones de gratitud, pensar en las virtudes dignas de Dios y obedecer las normas divinas. La comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es un elemento importante para desarrollar y mantener la estabilidad espiritual. La fuerza del conjunto que surge de la comunión se convierte en la fuerza de cada individuo en particular. Cuando más aislado esté un creyente de otro cristiano, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. Pablo sabía que un ministerio de edificación semejante solo podía prosperar en un ambiente armonioso. Por tanto, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia debía confrontarse. Pablo encaró una serie de amenazas contra la unidad de la iglesia de Filipenses en los versículos 2 y 3. Él identificó de manera específica el problema, nombrando a 2 mujeres que estaban involucradas y exhortando a un tercero a ayudarles a solucionar la crisis. El hecho de que Pablo reiterara su ruego evidencia que habla en un tono de súplica a la vez que los anima a resolver el conflicto entre las 2 mujeres. Puede resultar desconcertante que el apóstol mencione un asunto que parece tan inusual después del tema doctrinal tan excelso que acaba de presentar en el capítulo 2 y las advertencias contra los falsos maestros en el capítulo 3. Sin embargo, Pablo comprendió que la discordia y la división constituyen una amenaza igualmente paralizante. La solución de Pablo al conflicto fue simple y directa. Mando que las 2 mujeres involucradas fueren de un mismo sentir en el Señor. Debido a la gravedad del desacuerdo, Pablo percibió que Evodía y Síntique necesitaban la ayuda de la iglesia para resolver su desavenencia. El hecho de que Pablo lo llama fiel o verdadero, en griego esto fiel y verdadero es suzugos. Es un juego de palabras en la cual señala que Suzugus era un verdadero compañero y por tanto hacía honor a su nombre. Quiere decir que es probable que el nombre sea Suzugos y lo hayan traducido como fiel y verdadero, pero en realidad se está refiriendo a esta persona, ¿verdad? A esta persona que se llamaba Suzugos. Pablo también tenía un motivo personal para procurar que Evodía y Síntique se reconciliaran. Ellas combatieron juntamente con él en el Evangelio. Pudieron haber estado entre las mujeres que escucharon predicar a Pablo en su primer viaje a Filipos.
El funesto desacuerdo entre Ebodía y Sintique deja ver que hasta las personas más maduras, fieles y consagradas pueden volverse egoístas hasta el punto de enredarse en controversias si son diligentes, si no son diligentes, perdón, en guardar la unidad. El gozo es un elemento tan esencial en la estabilidad espiritual de los creyentes que Pablo insiste aún más en el mandato. Otra vez digo, regocijaos. Esta repetición da por sentado la realidad de que no era fácil regocijarse. Los filipenses debían sobreponerse a sus circunstancias. Para algunos que erraban al considerar el gozo como una emoción humana y nada más, el mandato reiterado de Pablo podría parecer incomprensible. Se preguntarían cómo es posible mandarle a alguien que produzca una emoción. Pero el gozo no es un sentimiento, sino la profunda confianza de que Dios controla todo para bien del creyente y la gloria de él, y que bajo esa condición todo es bueno sin importar las circunstancias. Es cierto que muchas veces los creyentes pueden hallar motivos para regocijarse en su situación personal. Es indiscutible que la maldad generalizada, la miseria, el dolor y la muerte en el mundo no inspira gozo. Tampoco las personas constituyen una fuente confiable de gozo, ya que pueden cambiar, herir y decepcionar. La única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Por eso Pablo les manda a los creyentes a regocijarse en el Señor. Epieiques, que es la palabra griega para gentileza, traducida como gentileza en castellano. Encierra un significado más completo de lo que cualquier palabra en castellano pudiera transmitir. De ahí que los comentaristas y las versiones bíblicas varíen tanto en los términos que emplean: generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, magnanimidad, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos y perdonar sus faltas. Son algunas expresiones que intentan captar el complejo significado de epieguiques. Quizás la palabra más cercana en castellano sea gentileza, la gentileza de la humanidad, la humilde gentileza que produce la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio y el maltrato sin reaccionar con venganza o amargura. Eso es contentamiento. No hay mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza que el Señor está cerca. Él está cerca para escuchar el clamor del corazón del creyente y para ayudarlo y fortalecerlo. Ya que Dios está cerca, los creyentes no deben estar ansiosos, temerosos ni vacilantes. No deben desmayar, sino permanecer fuertes y firmes. El Señor que está cerca es el Dios vivo, todopoderoso, verdadero y revelado en las Escrituras. Quienes se deleitan en su santidad, poder, amor y sabiduría y cultivan un profundo conocimiento de Él por medio del estudio y la meditación de su palabra, vivirán basándose en esa verdad y gozarán de una vida espiritual estable. Gracias a la presencia de Dios, por nada deben estar afanosos. Nada escapa al control soberano de Dios, ni excede su capacidad para manejarlo. La armonía en la comunión, el gozo en el Señor, contentamiento en cualquier circunstancia y la confianza en Dios son los primeros pasos en el camino hacia la estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual. Bonito término, ¿verdad? Voy a poner los comentarios. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Primeramente, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y economía
estad firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor, claro, podemos decir, depende totalmente del Señor. Sí, estamos en el Señor está firme. El problema es que nosotros todavía estamos bajo los cielos, ¿verdad? Como extranjeros en este mundo, bajo un vehículo, el cuerpo, la carne, que de alguna forma se contrapone, no quiere, ¿verdad? Esta palabra. O sea, él escucha estar firmes en el Señor y prepara una astucia, prepara una estrategia, ¿verdad? Para hacernos creer que nosotros estamos firmes, pero de alguna forma a la mínima, ¿verdad? Él, el mundo, Satanás, ¿verdad? Cuando digo de él, hablo de la carne, van a preparar, ¿verdad? Esa estrategia, esas artimañas, esas tentaciones, para llevarnos a qué, a un estar torcido, ¿verdad? ¿Cómo estás cuando te encuentras mal, ¿verdad? Vas con la cabeza agacha, te pones así, cogido. Estar firme es una actitud de gozo, una actitud de decir, estoy firme, y no estás firme porque tú puedas estar firme, no, tú pones firme a aquel que te quiere quitar la firmeza, ¿verdad? Bendiciones, Carolina, porque estás firme en el Señor. Tú estás firme en el Señor. Puedes estar firme porque estás en el Señor. No es que puedas estar firme para estar en el Señor, no, estás firme porque estás en el Señor. Entonces, bueno, Pablo nos ayuda de alguna medida, ¿verdad?, con esta carta a ver algunos problemas que nos pueden hacer que esa firmeza, ese estar, ¿verdad?, que estamos en el Señor puede variar y nos puede hacer estar mal, estar encogidos. Y el primero lo que muestra es la unidad en el cuerpo de Cristo. Hay una frase que dice que lo mejor es estar bien con uno mismo. Como diciendo, si estoy bien con uno mismo, paso de estar con los demás. ¿Por qué? Porque es complicado, es difícil, es a veces muy agobiante, ¿verdad? Compartir con otros, porque ahí es donde está el conflicto. Y aquí, bueno, pues muestra a modo de, está trabajando de la iglesia filipenses, pero puede ayudarnos a cada uno de nosotros en muchas maneras, no solo en la iglesia, sino también en la familia. No hay peor mal, ¿verdad?, en una comunidad, en alguien que tiene que estar unánimes, juntos, en el mismo sentir, que tener diferencias. Y aquí había dos mujeres que no sabemos las diferencias, pero tenían diferencias, ¿verdad? Porque si no, Pablo no las va a nombrar por su nombre, ¿verdad? Y las va a decir, dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Las dos están en el Señor, las dos están en un Señor, pero de alguna forma había conflicto entre las dos, como los corintios, ¿verdad? Estaban en el Señor, eran santos, sin embargo, unos eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros eran de Pablo, otros eran de Cristo. Cada uno era de una forma y eso producía una rivalidad entre ellos que no les hacía poder, aun estando en Cristo, ser juntos. ¿Qué es lo que les estaba separando? La carnalidad. Les estaba separando mis pensamientos, las estaba separando mi dolor, mi sentimiento. Algo había pasado, ¿verdad? No podemos decir quién era la culpable de qué, pero algo había pasado, que había un confrontamiento. Y ese confrontamiento no solo perjudicaba su relación, sino también perjudicaba a la comunidad. Bueno, entonces aquí Pablo es claro, dice, hay este problema, muy bien, pero lo importante es esto, o sea, ¿cómo se resuelve? Pues lo dice claramente, sean de un mismo sentir en el Señor. El problema es que a veces, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué voy a ceder yo que ceda a la otra persona? Sean de un mismo sentir en el Señor. A lo mejor, efectivamente, tienes razón. A lo mejor ha sido la otra persona la que te ha ofendido, pero el mandato es, mira, eso que está produciendo el enemigo, que de alguna forma, bueno, no ha sido tú, ha sido él, tú también lo estás provocando, porque la ofensa que te ha venido, ¿verdad? Ahora está trayendo ofensa y está viendo un roce. Entonces,
¿Cuál es el motivo? Bueno, alguno de los dos tiene que decir, ya, no, yo soy uno solo en Cristo. Y todo esto que está sucediendo es un conflicto de la carne. Es muy difícil resolver los conflictos de la carne por medio de la carne. ¿Verdad que todos tenemos conflictos? Que si mi hermanita es muy áspera, que si mi hermanito me mira raro, que si mi hermanita me ha quitado de este ministerio, que si el pastor me ha... Es complicado y nos duele y lo queremos resolver a través de nuestra carne. Y aquí que está diciendo Pablo, dice, mira, reuniros, ver a ver quién tiene razón, vamos, traer al concilio. No, sentir sean de un mismo sentir en el Señor. A lo mejor las dos hermanitas tenían el conflicto bastante gordo como para ni escuchar a Pablo en la carta para ponerse un sentir. Y él dice, bueno, y pone a un tercero, un mediador, ¿verdad? Este hombre, compañero fiel, que han traducido como compañero fiel, pero tienes que entender que es un hombre, es una persona que Pablo conocía, ¿verdad? Y que, bueno, pueda ser que su nombre le diera honor a lo que realmente era. Era un compañero de Pablo fiel, pero su nombre era compañero fiel, ¿vale? Porque si no, es que, ¿y por qué Pablo dice el nombre de ella, no dice el nombre de él? Esto está un poco revoltijo, ¿verdad? Entonces, claramente, pues bueno, esa palabra tenía que haber sido, igual que cuando decimos, ¿qué significa María? ¿O qué significa José? ¿O qué significa? Y le traemos el significado, ¿verdad? De eso, pues esto es igual, ¿verdad? Esta se llamaba compañero fiel. Hay algunos que se llaman por ahí Gracia, Graciela, hay algunos que, ¿verdad? Compañero fiel es el nombre de esta persona. Le pone para que medie de alguna forma, le haga llegar a esas dos mujeres que están en un conflicto, ¿verdad? A que sean del mismo sentir. No a que, no es que me tiene que pedir perdón y hasta que no me pida perdón, no voy a parar. Fijaros que eran dos mujeres que la iglesia de Filipos, cuando llega Pablo a Filipos, no hay sinagoga, y entonces, ¿qué es lo que hay? Un grupo de mujeres orando al lado del río. Era donde se reunían un grupo de mujeres. ¿Por qué no había sinagoga? Porque no había suficientes personas judías o los líderes suficientes como para haber colocado una sinagoga en Filipos. Y como no pudo ir a la sinagoga, pues se acercó a este grupo de mujeres. Pablo se acerca a este grupo de mujeres, ¿verdad? Que están orando y ahí él predica y de ahí genera la iglesia. Quiere decir, y cuando está diciendo de que esas mujeres estaban desde el principio, eran mujeres, eran líderes. Y a veces ese es el problema, de contra más líderes somos, más antiguos, más creemos que tenemos razón y de ahí viene muchas veces, ¿verdad?, la tentación de Satanás para meternos la cabezonería y dirigirnos a nuestros propósitos o a nuestras necesidades. Es un peligro estar en confrontación. Y Pablo está trabajando, ¿verdad?, con estas dos mujeres y trabaja también con nosotros. Eres líder y hay un líder y estáis ahí confrontados, ¿verdad? Tener en cuenta esta palabra, eso es un mal que está colocando el enemigo para de alguna forma, ¿verdad? No alcanzar ese estabilidad, desequilibra la estabilidad espiritual. ¿Por qué si estoy en Cristo? ¿Por qué si estoy leyendo la palabra? ¿Por qué si ya he nacido de nuevo? Tengo estabilidad. Bueno, pues esto puede ser uno de los motivos. Tu carne está trayendo conflicto por medio de otras personas, por medio de, ¿verdad? Bajo tus argumentos está trayendo conflicto. Date cuenta de que no somos independientes. El Evangelio no es para que tú estés bien con Dios. Él te mete a un cuerpo donde hay un montón de personas. Ahora tenemos que, el trabajo del Espíritu Santo es trabajar en nosotros, en el cuerpo, ¿verdad? Cuando hablo de iglesia, solo estoy hablando de una iglesia. Por favor, no pienses en tú, lo que tú crees que es tu iglesia. Nosotros le llamamos comunidad, grupo. Ese es tu grupo. Esa es la comunidad donde tú estás
asistiendo y estás participando y estás desarrollando el trabajo que Cristo quiere dentro de tu comunidad, dentro de tu barrio, de tu ciudad, de tu esto. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que han creído en Jesucristo, han sido absorbidos por el Evangelio y ahora pertenecen al cuerpo de Cristo. Tanto aquí en España como en China, como en Chile o en otra parte del mundo, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, o todo lo que quiera Cuba o todos los países, ¿verdad? O en África. Eso es la iglesia. Entonces, no pienses, yo estoy muy bien en mi comunidad, con mi grupo, con mi gente. No, no, la iglesia es mucho más grande que eso. Tú tienes que sentirte uno también con nosotros, ¿verdad? Con los que realmente estamos entendiendo lo que es iglesia y somos parte. Que no tienes comunidad, que tu comunidad anda un poco despistada, que es como alguna de las iglesias de las cartas de Apocalipsis, que había uno o dos que se libraban, todo lo demás estaban hechos polvo y no tenían ni idea. Los llama sinagoga de Satanás y está poniendo la esperanza en esos poquitos que hay que tienen algo para que de alguna forma muestren, ¿verdad?, el Evangelio del resto. Puede ser que tú estés así, no te sientas solo. De verdad, nosotros formamos parte del cuerpo. Todos, todos. Yo ando siempre buscando gente que pertenezca al cuerpo de alguna forma. ¿Y para qué? Para trabajar conjuntos, porque es en el trabajo conjunto donde el Espíritu Santo forma el cuerpo. Yo me llevo muy bien conmigo y no tengo problemas conmigo y mi mente me lleva a donde quiere mi mente, pero yo lo que quiero es estar reunido, como algunas tienen por costumbre, ¿verdad? ¿Para qué? Para exhortarnos. No, José Luis, no estás bien por ahí. Por eso yo le echo tanto de menos a Luis, que últimamente no está viendo por aquí, porque él de vez en cuando, ¡pum! Y yo me mosqueo, pero esa es mi carne, ¿verdad? Pero eso es lo correcto, eso es la iglesia, ¿verdad? Nos muestra, porque yo no soy el jefe de nada, ni hay jefes. El único jefe es la cabeza, Cristo. Amén. Entonces, importante, no te aísles, no pienses que todo está muy bien porque tú estás bien con el Señor, solo con el Señor. No, 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 no. La armonía está en la iglesia y Dios ha creado esa armonía para de alguna forma limpiarnos, pulirnos, mostrarnos toda nuestra carnalidad, mostrando toda nuestra naturaleza y darnos cuenta de lo que realmente es Cristo. Amén. Bajo los cielos, porque cuando venga Cristo, ¿verdad? Nuestro cuerpo será glorificado y no tendremos estos problemas. Ya seremos uno con Él y estaremos frente a Él y participaremos todos sin esta oposición nuestra que es la carne, ¿verdad? Que está bajo los cielos. El plan de Dios es como decir, ay, ¿por qué Dios creó el árbol de la sabiduría del bien y el mal? Lo podía haber cortado y que no existiera. El plan de Dios es solo Dios lo sabe. ¿Por qué Dios ha creado? ¿Por qué Dios nos ha salvado, pero sigue dejándonos esta naturaleza corrompida, ¿verdad? ¿Por qué no de repente, ¡boom! Como de la noche a la mañana, ¿verdad? Uno se transforma y dice, ya no, y ya es glorificado. No, Dios ha decidido eso. De alguna forma está dentro de su plan y estamos dentro del plan. Tenemos que asumirlo. Somos vasos de barros hechos por el alfarero. ¿Cómo dirá el vaso al alfarero? ¿Por qué me hiciste de barro? No me hiciste de oro. Pues no podemos, ¿verdad? Porque somos simplemente hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, y luego continúa con la palabra regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato, es un mandamiento, no puedes. Aquí no es que te está diciendo, no mientas, no, no, el mandamiento es gózate en el Señor. Si Él te está dando un mandamiento es porque tienes la posibilidad de hacerlo. Ahora, el gozo, a veces uno quiere el gozo
de el corazón, gozo sentimental, el gozo que siente un padre cuando tiene un hijo, o una madre cuando ya ha dado a luz, o cuando te toca la lotería, o cuando cobras el final de mes, ¿verdad? Y te dan encima una paga extraordinaria y cobras el doble, o cuando estrenas el coche nuevo. Ese gozo no es el que se está refiriendo aquí, Pablo. Regocijaos se está refiriendo a la seguridad en donde estamos. Y esa seguridad es muy difícil tenerla si estamos pensando que tengo que esforzarme para no perder la salvación que ha sido gratis y que me la ha dado Dios y que yo no he podido alcanzarla, pero me la ha dado, pero ahora tengo que de alguna manera. ¿Cómo me puedo regocijar? No, el regocijo es un estado en el que dices, mira, me pase lo que pase, ya se puede caer la casa encima, ya puede venir aquí, estoy en Cristo. Y nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada creado puede apartarme de él. Eso es el gozo. Eso es el gozo. El gozo no es una satisfacción emocional. El gozo es una seguridad. Y aquí te está diciendo Pablo, regocíjate, gózate, te obligo, te lo regocíjate. Tienes que tener esa seguridad, porque teniendo esa seguridad es como realmente vas a poder tener una estabilidad espiritual. ¿Ves? Yo, por ejemplo, los 22 años en la que estuve en un evangelio que no era evangelio ni era nada, eso era humanismo, ¿eh? Y camuflado con cosas de la palabra y con la autoridad de la palabra, era horrible, de verdad, horrible. Cada vez que me acuerdo, digo, Dios mío, 22 años, peor que los fariseos, peor que los filisteos, peor que, pues cuando estaba era como, yo veía que era como una montaña rusa. Luego cuando vi la palabra yo dije, yo, también, arriba, abajo. Ahora estoy genial, ahora estoy fantástico, ahora me siento en las nubes, ahora gloria a Dios. Y luego a poco tiempo, ay, por favor, ora por mí, que me encuentro muy mal. ¿Dónde estaba el gozo? ¿Dónde está la potencia? ¿Dónde está todo lo puedo en Cristo? No, mira, de verdad, sí, pero es que no puedo. Y otra vez para arriba y otra vez para abajo. Y así era mi vida y la de todos los que yo veía. Wow, yo buscaba uno, tan solo uno, ni el pastor, ¿eh? Y de los que venían los invitados, y buscaba uno solo que realmente, digo, y yo decía, yo pensaba, digo, esta palabra, el gozo del Señor, no sé, no, gozaos siempre, yo esta palabra no está, no, ¿cómo? No es posible, yo no lo veo en mí, no lo veo en nadie. Claro, es porque estaba en un sitio que no era correcto. Ahora lo veo, ahora lo siento y ahora conozco a muchas personas que están en este gozo que es la seguridad de que ya estamos a salvo, que ya no tenemos que estar haciendo algo que es imposible de hacer y que lo único que nos hace es frustrarnos y nos hace sentir mal, ¿no? Y ahora con esa seguridad lo que sucede es que nos damos cuenta de que el Espíritu está haciendo una obra en nosotros distinta y que está pudiendo, ¿verdad? Ese carácter que humano que tenemos, de alguna forma lo controla Él, no somos nosotros, porque nosotros no podemos controlar. ¿Que dónde estaba? Pues estaba en una iglesia pentecostal. Estaba en una iglesia pentecostal, una iglesia carismática. ¿Ok? Estaba en una iglesia carismática. Estuve anteriormente en una bautista y conocí por ministerios a muchas iglesias de muchas clases, pero el problema no es la denominación. El problema es el evangelio liberal, en el que el razonamiento está por encima que la palabra. Entonces, bueno, pues se coge una palabra, lo razono y ahí está la palabra de Dios. Y escucho, Santo Dios, y digo, Dios me ha dicho una palabra. Y eso es el evangelio, ¿verdad? Liberal, que piensa que el hombre es capaz de poder hacer algo cuando realmente no hace nada. ¿Amén? Y por último, por nada estéis afanosos. Va a continuar mañana. Esta frase es algo fantástica y para mí fue una de las promesas y de las herramientas y de la palabra que más satisfacción me ha dado en los momentos malos, aún todavía,
¿verdad? Me viene a la cabeza cuando viene algo malo, me acuerdo de esta palabra, ¿no? En realidad, regocijaos, pues, ¿verdad? Ah, perdón, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No, no es la gentileza de tu corazón, la gentileza de Cristo. Esto, esto está a veces, quieren la gente ser gentil y en la carne no podemos ser gentiles. La gentileza que nosotros nace de nosotros, no es nuestra, es la gentileza de Cristo. Y si no te das cuenta de esto y no lo entiendes, esa gentileza no va a salir de ti, porque lo que sale es tu gentileza, es tu deseo de ser bueno, tu deseo de agradar a Dios, tu deseo de mostrar a la iglesia que realmente eres bueno. No, 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 esto no se trata de nosotros, no se trata del corazón ni de la mente, se trata de la posición en donde estamos en Cristo. Entonces tú cuando leas esto, vuestra gentileza, tú tienes que decir, ¿qué gentileza? No se está refiriendo a mí, se está refiriendo a Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ven? Y es una inyección, un pinchazo para decir, vamos, el Señor está cerca y si viene, te vas a ir con Él, pero ¿y todos los que tienes alrededor que todavía no han escuchado? No, tu gentileza tiene que ser escuchada. El Evangelio tiene que ser escuchado. Lo que hizo Cristo, que eso es gentileza, tienes que proclamarlo a los que te rodean. Entonces es como un empujoncito. Vale. Wow, ojalá pudiéramos, ¿verdad? Y librarnos de todos los pensamientos, todas las dudas, todos los temores, todo lo que produce nuestra masa gris y nuestro corazón en sentimientos, y fluyera de nosotros Cristo para que de alguna forma fuera Él quien nos estuviera dirigiendo día tras día. La estabilidad espiritual solo se tiene a través de lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo provee. Entonces, bueno, nos toca paralizar toda nuestra carnalidad, toda nuestra humanidad, todo nuestro impulso, ¿verdad?, humano, paralizarlo y tener la confianza de que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, porque en realidad lo haces. No es que te quedes callado, quieto, sin nada que hacer para que no salga la carnalidad. No, el Espíritu sale y es lo más fantástico. Cuando ves que lo que has hecho ha sido por el Espíritu y que ha habido resultados, no porque tú ya lo has hecho, sino porque lo ha hecho el Espíritu. Y entonces dices, claro, por eso cuando yo lo hago no hay resultado. Por eso cuando yo me frustro tanto porque quiero hacerlo en mis fuerzas, pero cuando lo hace Él, hay resultado. ¿Por qué? Porque las obras que Él preparó de antemano conoce. Él no va a mandarte a una persona para que le evangelices que sabe que va a rechazar el Evangelio. Ah, no. Cuando alguien recibe el Evangelio, ¿quién le ha convencido? El Espíritu Santo. Eso es una obra de Dios. Que Dios está haciéndote partícipe para que por medio de ti la obra de Dios se manifieste. Bonito, ¿verdad? Bueno, he visto que por ahí estaban poniendo muchas cosas, no he leído nada, voy a ver por ahí detrás. Hasta aquí hoy, voy a parar la grabación.